corazón del antiguo panteón de Belén, entre cipreses que crecen torcidos y lápidas labradas con manos de cantero tapatío, se cuenta la historia de un niño al que Guadalajara aprendió a llamar con un diminutivo, como si el cariño pudiese vencer a la muerte. Nachito, dicen los cuidadores del camposanto, con naturalidad, como si hablasen de un vecino pequeño que aún juega en los pasillos. Su verdadero nombre se pierde en registros parroquiales y partidas de defunción del siglo XIX. Lo que perdura es la leyenda. La ciudad era otra entonces. El cementerio, inaugurado en 1848, había sido concebido como jardines de silencio para notables militares y familias de renombre. A esa misma tierra llegó el féretro de un niño enfermizo, hijo único de una casa respetada. Se decía que padecía un miedo invencible, la oscuridad. No toleraba cuartos a media luz, ni corredores cerrados al anochecer. Su madre colocaba lámparas de aceite en las esquinas y dejaba la puerta abierta para que los destellos de la sala le alcanzaran. Sin embargo, la muerte, que ignora velas y rezos, se lo llevó en una noche de aire inmóvil. El funeral ocurrió deprisa, como dictaban las costumbres higienistas de la época. Lo depositaron en una cripta próxima al muro oriente del camposanto, una de esas gavetas de ladrillo enfocado y cruz de hierro. Se cuenta que el sepulturero, hombre recio, habituado a la rudeza de su oficio, selló la lápida con mezcla húmeda y colocó su paleta a un lado. Satisfecho, al amanecer, cuando volvió para continuar su ronda, encontró la losa desplazada, el nicho abierto y el féretro sobresaliente, inclinado hacia afuera, como si alguien lo hubiera empujado desde adentro. La noticia corrió entre los trabajadores y llegó a oídos del administrador, que ordenó sellar de nuevo con ladrillo y cal. Colocaron una cruz más pesada, apretaron cuñas, aseguraron el borde. Al día siguiente, el mismo prodigio: la cripta abierta, el ataúd apenas colgando, el borde de madera marcado con la presión de adentro hacia afuera. No faltó quien atribuyera el hecho a ladrones de cadáveres, común infamia en otros cementerios, pero faltaban señales de palanca y nada había sido sustraído. El pequeño cuerpo permanecía adentro, amortajado, con los ojos cerrados. Fueron 3, 4, 5 días seguidos. Cada mañana, el sepulturero encontraba la cripta vencida por una fuerza inexplicable. La madre, desolada, suplicó al párroco: mi niño temía la oscuridad, no lo dejen debajo de la tierra. La petición, que para un espíritu moderno suena simbólica, fue tomada como literal por aquellos que viven entre milagros y maldiciones. Propusieron entonces una solución: no volver a enterrarlo. Construyeron un pequeño mausoleo a ras de suelo, con 2 columnas sencillas y un techo mínimo de cantera. Se colocó el féretro sobre una base de piedra, al aire, como si durmiera la siesta, en un corredor soleado. Alrededor se levantó una reja para proteger el lugar de curiosos. Desde ese día, aseguran los viejos, el ataúd dejó de moverse, se calmó la inquietud y la tierra
dejó de empujar hacia afuera a su pequeño huésped. Con el tiempo, la gente comenzó a visitar el mausoleo. Al principio eran familiares, luego vecinos del barrio del santuario, después forasteros que llegaban con un relato en la boca y una vela en la mano. Surgió la costumbre de llevarle juguetes a Nachito, como quien cumple la visita a un niño convaleciente: carros de madera, trompos, muñecos de trapo, pelotas de hule, más tarde soldaditos de plástico, carritos de lámina, osos de felpa. El mausoleo se volvió un pequeño cuarto de juegos estático, congelado en la mitad de un sueño. Las noches de viento hacían tintinar la reja y los vigilantes del panteón juraban que el sonido se parecía a la risa contenida de un niño que no quiere ser descubierto. Las anécdotas empezaron a multiplicarse. Una mujer dejó un trompo y prometió volver si su hijo sanaba de la tos que lo ahogaba. Regresó una semana después, con el niño en brazos y un segundo trompo de regalo. Un joven que no lograba pasar sus exámenes de normalista pidió la luz para estudiar sin miedo a la noche. Dejó una lámpara pequeña con una nota y juró que desde entonces dormía tranquilo. No faltaron los casos inquietantes. Un guardia afirmó que al recorrer el pasillo de cipreses escuchó el golpe tenue de una pelota botando. Otro dijo que vio correr una sombra baja detrás de un pilar y que el aire se volvió frío, como cuando se abren las puertas de una bóveda. El panteón, con su traza de claustro abierto, recoge los pasos y multiplica los murmullos. Quien camina junto al mausoleo de Nachito aprende a percibir ese silencio que no es vacío, sino expectacional. Las flores cambian cada semana, los juguetes se renuevan, algunos envejecen bajo el sol y otros desaparecen como si hubieran sido escogidos por manos invisibles. Los cuidadores bromean, pero cumplen un ritual táctico. Al caer la tarde, ponen atención a que haya alguna lucecita encendida cerca, por si al niño se le ocurre asustarse. No hay documento oficial que pruebe que el miedo a la oscuridad ni el misterioso empuje del féretro. Lo que existe es la persistencia de una memoria colectiva. Las leyendas, a diferencia de las actas notariales, no aspiran a la exactitud, sino a la verdad emocional. En Guadalajara, donde la piedra guarda calor y los patios conocen la sombra de las bugambilias, la idea de un niño incapaz de tolerar la negrura de la tumba tocó una fibra íntima. La ciudad respondió con afecto, con juguetes, con lámparas, con visitas. La muerte vencida no por conjuro, sino por ternura. Hoy, quienes recorren el Panteón de Belén como visitantes descubren que la tumba de Nachito no se parece a las demás. No hay solemnidad rígida, ni mármol solemne. Hay colores, listones pequeños, carros alineados, una pelota contra la reja. Los guías detienen al grupo y cuentan con voz candeciosa la historia de la cripta que amaneció abierta. Señalan, si el sol lo permite, un reflejo en la tapa del ataúd de madera, pulida, ya que por el tiempo y por la mirada de tantos. Piden un minuto de silencio. Algunas personas cierran los ojos, otras en cambio observan atentas.
como si esperaran un guiño, un soplo de aire, un mínimo temblor. Se sale del recinto con la sensación de haber visitado un patio familiar. Afuera, la ciudad vuelve a su trajín, los vendedores de nieve gritando sabores, las campanas del santuario marcando la hora. El tráfico ruge en la calzada Independencia. Pero a quien ha dejado un juguete junto a la reja de Nachito, lo acompaña una certeza. Hay una historia que la tierra no termina de tragar. Historias como el ataúd de un niño insistente en salir a la luz. Y así perdura la leyenda. No necesita pruebas ni filósofos. Le basta una reja tintineada, una tarde dorada y el rumor de que en Guadalajara hay un niño que no quiere que lo dejen a oscuras. Quien pasa por su mausoleo enciende, aunque sea mentalmente, una lámpara pequeña, por si acaso, por si de veras, en algún repliegue del tiempo, Nachito sigue jugando entre cipreses y la luz le hace compañía. En el silencio solemne del Panteón de Belén, donde cada sepultura guarda un fragmento de la historia tapatía, hay un rincón en el que las cruces parecen inclinarse hacia el suelo y las sombras nunca se disipan del todo. Es el lugar donde reposan, o intentan hacerlo, los hombres conocidos como los escoceses, figuras envueltas en misterio, religión y venganza que desde el siglo XIX alimentan una de las leyendas más antiguas de Guadalajara. La historia comienza en una época de tensión religiosa. Corría la segunda mitad del siglo XIX, cuando la ciudad aún olía a incienso y pólvora. México, recién salido de la guerra civil y conflicto con potencias extranjeras, era un país dividido por creencias y banderas. En medio de ese caos, llegaron a Guadalajara algunos inmigrantes británicos, en su mayoría escoceses, que se dedicaban al comercio y la minería. Eran hombres cultos y trabajadores, así como discretos, pero también protestantes, en una ciudad profundamente católica. Su fe, ajena a los ritos y procesiones de la tradición local, pronto despertó recelo entre los más devotos. Se decía que no acudían a misa, que se reunían a puertas cerradas para leer sus propias escrituras, y que en esas reuniones rezaban en un idioma extraño. Los rumores crecieron. Algunos los acusaron de herejía, otros de practicar ritos paganos, y no faltó quien los tildara de brujos. Aún así, los escoceses continuaron con sus negocios, sin imaginar que su nombre quedaría atado para siempre al miedo. Cuando el primero de ellos murió, un hombre de apellido MacGregor, según se dice, la ciudad se enfrentó a un dilema. El párroco del santuario se negó a sepultarlo en tierra consagrada. No profesó la verdadera fe, argumentó. Pero los escoceses eran ya una pequeña comunidad con poder económico y aliados influyentes. Lograron el permiso excepcional. Su amigo, un médico tapatío, ofreció pagar una parte de la ampliación del Panteón de Belén a cambio de un espacio apartado donde pudiera reposar sus compatriotas. Así nació ese rincón sombrío al norte del cementerio, separado del resto por una pequeña reja de hierro.
Ahí se excavaron las primeras tumbas protestantes de Guadalajara. En cada una colocaron una lápida sencilla, grabadas con nombres y fechas en inglés. Sin embargo, el rumor popular interpretó aquel aislamiento como castigo. Los vecinos comenzaron a llamar a esa zona la de los escoceses, y pronto se le atribuyeron fenómenos inexplicables. Algunos cuidadores afirmaban que por las noches se oían pasos y voces en inglés, como de hombres discutiendo. Otros decían que en los aniversarios de su muerte, una neblina espesa cubría solo ese fragmento del panteón, mientras el resto permanecía despejado. Una mujer que vivía frente al muro aseguró haber visto sombras que se arrodillaban y rezaban de espaldas al altar mayor, y un sepulturero juró que las cruces del lugar amanecían volteadas, como si renegaran de la fe que los había rechazado. Con el tiempo, los escoceses fueron cayendo, uno a uno, víctimas de enfermedades y accidentes. Algunos murieron sin confesión, otros sin familia que reclamara su cuerpo. Las tumbas se llenaron de inscripciones en inglés que nadie en Guadalajara podía leer, lo que aumentó el aire de misterio. El clero local nunca aceptó del todo aquella presencia extranjera, y hubo quienes insinuaron que sus almas no habían encontrado paz porque no descansaban bajo la bendición del agua bendita. La leyenda se volvió inevitable. Se decía que los espíritus de los escoceses se levantaban cada cierto tiempo para exigir justicia, para reclamar su derecho a ser recordados sin miedo. Los estudiantes de medicina que en el siglo XIX practicaban disecciones en los terrenos del panteón contaban que en las madrugadas veían figuras vestidas con trajes antiguos, rígidos y empolvados, caminando como soldados hacia la reja. No miraban a nadie, decían, solo avanzaban, con el rostro blanco como la cal y los ojos vacíos, como si buscaran un altar que no existe. En otra versión, transmitida por generaciones de cuidadores, se asegura que un sacerdote joven, conmovido por la historia, intentó celebrar una misa simbólica para otorgarles el descanso. Al hacerlo, los cirios se apagaron al unísono y una ráfaga helada recorrió los pasillos. El padre cayó enfermo esa misma noche y antes de morir alcanzó a decir que aquellas almas no querían piedad, sino memoria. Hoy el rincón de los escoceses sigue ahí. Las tumbas cubiertas de musgo tienen cruces torcidas y epitafios que apenas se leen. El aire se siente más frío que en cualquier otra parte del panteón. Los guías suelen detenerse frente a la reja y contar con voz baja la historia de aquellos extranjeros que no pudieron ser enterrados junto a los demás. Algunos visitantes dicen que al acercarse escuchan un murmullo lejano, un rezo incomprensible. Otros aseguran que las hojas de los cipreses se mueven en dirección contraria al viento. Tal vez solo sea sugestión, o quizás los escoceses todavía se reúnen noche tras noche para repetir sus plegarias en un idioma que el tiempo no ha logrado traducir. Guadalajara, los que guardan en su memoria, no por su riqueza ni por su origen,
sino por la advertencia silenciosa que dejaron, que ni la muerte borra las divisiones de la fe, y que en el corazón del panteón más antiguo de la ciudad hay hombres que aún buscan un pedazo de cielo donde descansar. En el corazón del centro histórico de Guadalajara, entre los pasillos de piedra que rodean la Plaza Fundadores y las viejas criptas de los templos coloniales, aún se murmura una historia que mezcla codicia, castigo y misterio. Se trata de la leyenda del pirata de Guadalajara, aquel hombre que dicen que trajo su fortuna desde mares lejanos para enterrarla en tierra firme y que terminó condenado a custodiarla por la eternidad. La historia comienza en el siglo XVIII, cuando la Nueva Galicia era una provincia próspera bajo el dominio español. Guadalajara crecía con calles empedradas, casonas de adobe y templos con cúpulas de azulejo. En esa época llegó un hombre forastero de acento extraño y maneras altivas. Vestía con elegancia, portaba joyas inusuales y sobre todo tenía el porte de quien ha conocido más tempestades que confesores. Lo llamaban Don Rodrigo de las Marianas, aunque nadie estaba seguro de su verdadero nombre. Decía haber sido comerciante, pero algunos rumores afirmaban que en realidad era un pirata retirado, uno de aquellos corsarios que durante años saquearon barcos en el Caribe. Cuentan que había amasado una fortuna inmensa en oro, perlas y piedras preciosas, productos de abordaje y naufragios. Buscando escapar de la justicia española y de sus enemigos del mar, se refugió en Guadalajara, ciudad entonces tranquila y alejada de los puertos. Ahí compró una casona cerca del templo de San Francisco y comenzó a vivir como un caballero respetable. Don Rodrigo se mostraba generoso, pero reservado. Ayudaba a las necesidades con limosnas abundantes y donaba dinero a las iglesias, aunque jamás asistía a misa. Los vecinos lo consideraban un hombre extraño. Por las noches se escuchaban ruidos metálicos provenientes de su casa, como si alguien golpeara cofres o moviera cadenas. Los criados aseguraban que el patrón bajaba solo al sótano con una lámpara de aceite y pasaba horas encerrado. Nadie sabía qué hacía allá abajo. El secreto se descubrió poco después de su muerte. Una mañana, el mayordomo lo halló sin vida, desplomado, frente a la puerta del sótano, con la mano extendida hacia el suelo. En su rostro había una expresión indescriptible, mezcla de sorpresa y miedo. Los sacerdotes que acudieron a bendecir la casa contaron que el aire era pesado, casi irrespirable, y que los perros se negaban a entrar. El entierro se realizó en el Panteón de Santa Paula, hoy desaparecido, pero la gente dice que su alma no descansa. Con el paso del tiempo, la leyenda tomó forma. Se decía que don Rodrigo había enterrado un tesoro inmenso en los cimientos de su casa. Algunos aseguraban haber visto mapas antiguos entre sus papeles con rutas marcadas y símbolos náuticos. Otros afirmaban que el pirata
había hecho un pacto con fuerzas oscuras para proteger su oro. Quien intentara robarlo moriría de forma terrible. Varios vecinos intentaron excavar de noche, pero ninguno volvió a aparecer en público. La casa desde entonces quedó abandonada. Cuando, a mediados del siglo XIX, se construyeron los nuevos edificios coloniales en la zona, donde hoy se alza la Plaza Fundadores, junto al Templo de San Francisco y el Hospicio Cabañas. Los obreros que trabajaban en las excavaciones aseguraron haber encontrado fragmentos de madera, restos de cofres y monedas ennegrecidas. Uno de ellos, según las crónicas orales, se llevó una pieza de oro grabada con una calavera y desapareció a la semana siguiente, ahogado en el canal de Analco, sin explicación alguna. Los vigilantes nocturnos comenzaron a contar que en noches sin luna aparecía la figura de un hombre con capa oscura y sombrero ancho, caminando entre las ruinas, con una lámpara en la mano y cadenas arrastrándose tras él. Cuando alguien intentaba acercarse, la figura se desvanecía, dejando un olor salado en el aire, como si el mar hubiera pasado por el corazón de la ciudad. Desde entonces, a ese espectro se le conoce como el pirata. Con el tiempo, el mito se integró a la identidad del lugar. Los guías de leyendas coloniales aseguran que el espíritu del pirata sigue custodiando su tesoro y que la fortuna jamás fue encontrada. Algunos incluso sostienen que debajo de los cimientos de la plaza hay túneles sellados que comunican con las viejas catacumbas del convento franciscano, donde podrían reposar los cofres del hombre del mar. Los más atrevidos dicen que si uno camina solo por el sitio después de la medianoche, aún puede escuchar el tintineo de monedas cayendo y el golpe del oleaje lejano entre piedras. Cada cierto tiempo, curiosos y buscadores de tesoros han intentado excavar sin éxito. La policía ha tenido que intervenir en varias ocasiones. Al descubrir huecos recientes y marcas de palas en el suelo, nadie encuentra nada, pero la tradición popular sostiene que quien logre hallar una moneda auténtica del pirata tendrá que pagar el precio más alto, perder la razón o incluso el alma, porque, dicen los viejos tapatíos, el oro del mar no pertenece a los vivos. Hoy, en los recorridos nocturnos del centro histórico, los narradores detienen a los visitantes frente a la fachada iluminada del templo de Francisco y, señalando hacia el suelo, cuentan en voz baja que bajo sus pies duerme el botín de un hombre que desafía a Dios y al océano. Algunos aseguran haber visto una luz tenue filtrarse de las rendijas del adoquinado, como si una lámpara siguiera encendida allá abajo. Y así, entre mitos y advertencias, la historia del pirata de Guadalajara ha sobrevivido al paso del tiempo, porque toda la ciudad guarda sus fantasmas, pero pocos tienen el brillo de un tesoro maldito y la mirada vacía de quien juró no abandonarlo jamás.
Entre los cipreses que se alzan como guardianes del tiempo en el panteón de Belén, hay una tumba diferente a las demás, no solo por su tamaño o por la cruz que lo corona, sino por el árbol inmenso que brota de su interior y cuyas raíces parecen sujetar como con garras lo que alguna vez quiso escapar. Esa tumba pertenece, según la tradición popular, al vampiro de Guadalajara, el ser maldito que jamás debió ser enterrado entre los hombres. A finales del siglo XIX, cuando Guadalajara aún conservaba su aire provinciano y las calles olían a piedra mojada y pan de horno, comenzaron a circular rumores de un hombre enigmático que llegó desde Europa. Nadie sabía su verdadero nombre. Algunos lo llamaban Don Jorge, otros simplemente el extranjero. Se estableció en una casa elegante cerca del barrio del Carmen, y aunque hablaba poco, su presencia imponía respeto. Era alto, de rostro pálido y mirada profunda, vestido siempre de negro, caminaba de noche y raras veces se le veía a plena luz del día. Pronto se notaron hechos extraños en la ciudad: animales muertos hallados sin una gota de sangre, niños enfermos que despertaban por marcas en el cuello, y un silencio inquietante que cubría los callejones. Después del toque de queda, los sacerdotes advirtieron a los fieles que no salieran de noche. Los vecinos colocaban ajos y cruces en las puertas, pero el miedo no detuvo a nadie en Guadalajara. Acostumbrada a sus fantasmas, creían que era solo una plaga o algún ladrón de ganado, hasta que una mujer, vendedora del mercado San Juan de Dios, juró haber visto al extranjero inclinado sobre un cuerpo con los labios rojos como el vino. El rumor se convirtió en histeria. Los hombres del barrio decidieron enfrentar al extraño. Una noche lo siguieron hasta un solar abandonado detrás del convento del Carmen, donde lo vieron desaparecer como si la tierra lo tragara. Buscaron en vano y al amanecer hallaron un pasaje oculto que conducía a una bóveda subterránea. Dentro, entre restos de animales y telas viejas, encontraron un ataúd de madera fina, vacío. Lo sellaron con cadenas y juraron no volver jamás. Pocos días después, el misterioso hombre fue encontrado muerto en su casa, pálido y con una estaca clavada en el pecho. Nadie supo quién lo había hecho, pero todos comprendieron por qué. El cuerpo fue trasladado al panteón de Belén, donde el párroco, temeroso, ordenó enterrarlo en un rincón apartado. Los sepultureros, recelosos, hicieron la fosa más profunda de la que se tuviera memoria, y sobre ella colocaron una losa gruesa, una cruz de hierro y varias cadenas bendecidas. Luego se dispersaron, como si el suelo pudiera morderlos. Pasaron los años. Sin embargo, algo comenzó a suceder. La tumba empezó a romperse desde adentro. Primero fueron grietas pequeñas, luego pedazos de piedra que se alzaban como empujados por una fuerza invisible. De la abertura
surgió un brote, una rama delgada. Con el paso del tiempo, se transformó en un árbol gigantesco. Sus raíces, retorcidas y gruesas, parecían manos aferradas a la tierra. Los visitantes comenzaron a temer el lugar, convencidos de que el árbol crecía alimentado por la energía del vampiro que seguía ahí, sepultado, pero no vencido. Los vigilantes del panteón contaban que por las noches se escuchaban golpes sordos bajo la raíz principal, como si alguien reclamara salir. Otros decían que en ciertas madrugadas una sombra recorría los pasillos y se detenía justo frente al árbol, observando a quienes se atrevían a mirar demasiado tiempo. Los perros, al pasar por esa zona, gemían y tiraban del collar para alejarse. Con los años, el árbol se volvió parte inseparable del paisaje. Las autoridades intentaron cortarlo, pero las hachas se astillaban al primer golpe. Una vez, un grupo de estudiantes de medicina intentó arrancar un fragmento del tronco como recuerdo. Al día siguiente, uno de ellos fue hallado sin vida, con el cuello perforado por 2 marcas paralelas. Nadie volvió a tocar el árbol desde entonces. Hoy, la tumba del vampiro sigue en pie, cubierta por raíces tan gruesas como brazos humanos. El árbol se levanta hacia el cielo, como si buscara romper la frontera entre la vida y la muerte. Los guías del panteón cuentan la historia en voz baja, recordando que el féretro aún yace debajo, sellado con cadena. La cruz, torcida por el peso del tiempo, apunta hacia el norte, como si vigilara que nada vuelva a escapar. Al caer la noche, el viento sopla entre las hojas y produce un sonido extraño, parecido a un suspiro largo, un lamento que se mezcla con el murmullo de los visitantes. Dicen que si uno se acerca demasiado y apoya la mano en el tronco, puede sentir algo latiendo en el interior, un pulso leve, rítmico, que no pertenece a la madera. Los viejos tapatíos aseguran que el día en que ese árbol sea derribado, el vampiro despertará. Por eso, nadie se atreve a tocarlo, porque en Guadalajara, donde las leyendas se vuelven verdad, al caer el sol, hay muertos que siguen respirando y raíces que no sueltan a los suyos. En Guadalajara, cuando cae la noche y el bullicio de la ciudad se apaga entre el rumor de los autos lejanos, hay una presencia que de vez en cuando interrumpe la calma de los parques y avenidas del centro. Los vigilantes nocturnos, los choferes de transporte y algunos vecinos antiguos la conocen por un solo nombre: la Dama de Blanco. Nadie recuerda cuándo empezó su historia, pero todos coinciden en el mismo escenario: las inmediaciones del Parque Agua Azul, la Calzada Independencia y el antiguo Hospicio Cabañas, donde el aire guarda una tristeza que parece venir de otra época. A mediados del siglo XIX, cuando Guadalajara comenzaba a expandirse,
Más allá de sus templos coloniales, la zona que hoy ocupa el Parque Agua Azul era un sitio de descanso y paseo. A un costado se levantaban las casas de familias acomodadas y más allá corrían los canales de riego que daban frescura al valle. En una de esas casonas vivía doña Beatriz de Ledesma, una mujer joven, de buena familia, educada y conocida por su delicadeza. Su esposo, don Esteban Arriaga, era un comerciante que viajaba con frecuencia a Veracruz. Se decían felices hasta que la tragedia los visitó sin aviso. Beatriz había dado a la luz a su primer hijo apenas un año después de casarse. Era un niño enfermizo, de piel pálida y respiración débil. Los médicos de entonces, con sus remedios de hierba y fe, no pudieron salvarlo. Murió una madrugada de julio, mientras el cielo se iluminaba con relámpagos. El pequeño fue sepultado en el Panteón de Belén, y desde aquel día, doña Beatriz dejó de ser la misma. Sus criadas contaban que pasaba las noches en vela, mirando el retrato del niño y murmurando oraciones que no estaban en ningún libro. Poco a poco dejó de comer, dejó de hablar y finalmente dejó de abrir las ventanas. Una noche, según los testimonios que recogió el cronista Ramón González en sus notas de 1891, la joven salió de su casa envuelta en un velo blanco y caminó en dirección al parque. Llovía. Los transeúntes la vieron avanzar sin rumbo, descalza, con el cabello suelto y la mirada perdida. Nadie se atrevió a detenerla. Al día siguiente, encontraron su cuerpo flotando en uno de los canales, con las manos entrelazadas y una expresión serena en el rostro. La enterraron junto a su hijo y la ciudad creyó que con eso terminaría su pena. Pero apenas empezaba. Semanas después, un cochero que recorría la calzada Independiente en la madrugada aseguró haber visto una mujer vestida de blanco detenerlo con un gesto suave. Subió sin decir palabra, y al llegar a la entrada del Panteón de Belén, el cochero se volvió para cobrarle y el asiento estaba vacío. En su lugar encontraron una flor blanca y el aire helado. Juró no volver a conducir de noche. Al poco tiempo, otro conductor narró lo mismo: la aparición de una mujer con velo que pedía llegar al lugar donde duerme mi niño y desaparecería antes de llegar. Los rumores crecieron. Algunos decían que su espíritu vagaba sin descanso, buscando el alma de su hijo. Otros aseguraban que su desesperación la había condenado a repetir eternamente el camino entre el Agua Azul y el Panteón. En las primeras décadas del siglo XX, los vigilantes del parque reportaban haberla visto caminar entre los senderos de los jardines con un vestido que parecía brillar a la luz de la luna. Cuando intentaban acercarse, el viento soplaba con fuerza y la figura se desvanecía, dejando solo el olor a azares húmedos. Hubo quienes afirmó que su sombra se reflejaba
en las rejas del Hospicio Cabañas, especialmente cuando el orfanato estaba en silencio. Los niños huérfanos decían que una mujer de blanco se asomaba por las ventanas y les cantaba canciones antiguas para dormir. Las monjas, asustadas, comenzaron a rezar rosarios por las almas en pena. Aún así, los lamentos seguían escuchándose, suaves, prolongados, como si un eco maternal perdido entre los muros. En los años 40, un chofer del tranvía nocturno que cruzaba la calzada declaró haber visto a una mujer parada sobre las vías. Inmóvil, frenó con fuerza, pero la figura no se movió. Al bajar para ayudarla, desapareció en el aire, dejando sobre el pavimento una huella mojada, como si acabara de salir del agua. El suceso se repitió tantas veces que el tramo cercano al parque comenzó a ser conocido entre los conductores como la curva de la dama. Hasta hoy, la leyenda persiste. Los policías que hacen guardia en el Parque Agua Azul dicen que de cuando en cuando sienten un viento helado recorrer el camino arbolado, aun cuando no hay brisa. Los visitantes que acuden temprano a trotar cuentan que a veces las luces del parque parpadean y una silueta blanca se desliza entre los arbustos. Nadie ha podido captarla en fotografía. Quien lo intenta jura que el lente se empaña y que una sombra parece cruzar por detrás. Los guías locales relatan que la dama de blanco no causa daño, solo busca algo que perdió. Algunos dicen que a su hijo, otros que la paz que nunca halló. Su presencia, dicen, es melancólica, no maligna. A veces se escucha su voz tan leve que parece confundirse con el viento. No lloren, solo quiero verlo una vez más. Guadalajara la ha adoptado como parte de su historia, igual que a Nachito o al vampiro. Cada ciudad tiene su lamento, y el de esta capital jalisciense es el de una madre que no soportó el silencio de la tumba. Así, entre el rumor de las fuentes del agua azul y el resplandor lejano del Hospicio Cabañas, sigue caminando la dama de blanco, la mujer que la muerte no logró apagar y que el amor mantiene eternamente despierta. En el corazón del Panteón de Belén, donde las sombras de los cipreses se mezclan con los ecos del pasado, hay una tumba que no provoca miedo, sino una profunda melancolía. Es la que los viejos sepultureros llaman la de los enamorados. Aunque el mármol solo lleva un par de nombres y una fecha, a ese sepulcro donde dos cuerpos descansan en un mismo lecho de piedra. El pueblo lo bautizó con el nombre que aún perdura: Siempre Juntos. La historia se remota a mediados del siglo XIX, cuando Guadalajara era una ciudad apacible de carruajes, faroles de aceite y plazas arboladas. En una casa cercana al santuario vivía Carmen Romero, hija de un médico reconocido
y educada bajo las rígidas costumbres de la época. Al otro extremo de la ciudad, en una familia de origen humilde, creció Eduardo Mejía, aprendiz de carpintero, de noble carácter y manos hábiles. El destino quiso que se conocieran una tarde, cuando un amigo común los presentó durante una fiesta en la Alameda. Desde entonces, las miradas bastaron para encender un amor que ni la distancia ni las diferencias sociales pudieron apagar. Eduardo pasaba frente a la casa de Carmen cada tarde, fingiendo entregar un mueble, solo para verla asomarse al balcón. Ella le respondía con una flor que dejaba caer discretamente. Durante meses se comunicaron en silencio, hasta que lograron verse en secreto en los jardines del barrio de Analco. Ahí se juraron amor eterno, prometiendo que ningún obstáculo los separaría. Pero el obstáculo más grande era el padre de Carmen, un hombre severo que consideraba un insulto que su hija se interesara en un simple carpintero. Al descubrir la relación, prohibió a la joven salir de casa y mandó a Eduardo lejos, amenazándolo con prisión si volvía a acercarse. Los días se volvieron eternos para ambos. Carmen enfermó de tristeza y Eduardo, desesperado, decidió desafiar al destino. Una noche, mientras la ciudad dormía, logró entrar a la casa, trepando por la ventana del jardín. Carmen lo esperaba, pálida y llorosa. Se abrazaron como si el tiempo no existiera, conscientes de que aquel encuentro sería el último. Si no podemos vivir juntos, moriremos juntos, le susurró ella. Según cuentan las versiones más antiguas, a la mañana siguiente, los sirvientes hallaron a la pareja sin vida, abrazada en el sofá del salón, junto a un vaso vacío de veneno. La noticia estremeció a Guadalajara. El médico, destrozado por el remordimiento, permitió que fuera sepultado en el mismo ataúd, algo impensable para la moral de la época. El cortejo fúnebre recorrió la calzada hasta el Panteón de Belén, donde los enterraron bajo una cruz de piedra labrada. Pasaron los años y la historia de aquellos amantes se convirtió en una leyenda. Los visitantes comenzaron a dejar flores y pronto la tumba se llenó de ofrendas, cartas, anillos y pañuelos, pequeños candados grabados con iniciales. Quienes conocían la historia decían que los enamorados, fieles a su promesa, jamás se separaron. Pero el misterio comenzó tiempo después. Los vigilantes del panteón notaron que cada amanecer la tierra sobre aquella tumba aparecía removida, como si algo se agitara desde adentro. Al principio pensaron en animales, pero no había huellas. Luego, algunos testigos afirmaron ver dos sombras tomándose de la mano entre los cipreses, caminando hacia la salida y desapareciendo al tocar el muro. Los que se atrevieron a seguirlas escuchaban, dicen, un susurro que repetía: siempre juntos, siempre. En las décadas siguientes, los jóvenes enamorados de Guadalajara adoptaron el sepulcro como lugar de promesas. Las parejas que visitan el panteón en recorridos nocturnos solían detenerse frente a la lápida,
tomarse de la mano y jurarse fidelidad. Se decía que con colocar una flor blanca sobre la tumba obtendría un amor eterno, pero si lo hacía con mentiras en el corazón, la relación terminaría pronto como castigo de los espíritus que descansan ahí. Durante la restauración del Camposanto en el siglo XX, los trabajadores intentaron trasladar algunos restos para conservar las tumbas más antiguas. Cuando llegaron a la de los enamorados, el capataz dio la orden de abrirlas. Sin embargo, cuentan que en cuanto levantaron la losa, un aire helado salió de la fosa y las herramientas se soltaron de la mano. Nadie quiso continuar el trabajo. Desde entonces, la tumba quedó intacta, cubierta por hiedra y flores naturales que crecen aunque nadie las riegue. Hoy, en los recorridos nocturnos del Panteón de Belén, los guías apagan sus linternas frente a esa tumba. Invitan al grupo a guardar silencio. Si el viento sopla suave y la luna se refleja en el mármol, algunos aseguran que pueden oír un murmullo bajo, casi un suspiro compartido. No hay temor, sino ternura. Es la sensación de que, de algún modo, aquellos jóvenes cumplieron su promesa. En Guadalajara, donde los muertos siguen contando historias, la tumba de Siempre Juntos no es una advertencia, sino un recordatorio que el amor, cuando es verdadero, no entiende de muros ni de tierra. Y mientras el Panteón de Belén conserve su paz y sus cipreses sigan apuntando al cielo, habrá dos almas tomándose de la mano, caminando despacio, eternamente juntas.